recordarles que nosotros somos salvos por gracia, no más por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia. Los términos originales significan favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. El término hebreo se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento, frases como halle yo gracia en tus ojos, la gracia de Dios, que Dios me dé su gracia, y palabras similares. En la mayoría de los casos en la Biblia, la palabra gracia significa favor, y un favor inmerecido. Sin ninguna aplicación filosófica o teológica, sin embargo, el concepto de gracia en el Nuevo Testamento como teología se refiere al amor salvador de Dios hacia los pecadores. La mayor manifestación de gracia de parte de Dios hacia la humanidad la vemos cuando Él se manifiesta en carne y viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la manifestación más grande de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un favor inmerecido. Hablamos de algo que nosotros no merecemos. Lo contrario, no merecemos el favor de Dios, sino que merecemos es quizá la disciplina del Señor, porque nuestros actos y nuestra vida en un momento dado ameritan quizá la disciplina del Señor. Así que la gracia de Dios es la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad más grande manifestada de parte de Dios hacia nosotros, seres rebeldes, pecadores, pero que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Si la gracia es un favor inmerecido, nosotros podríamos decir entonces que ninguno merecemos la gracia de Dios. Ninguno. Porque la gracia implicaría, si fuera para merecer, no sería por gracia sino por obras, y entonces tendríamos que ser estrictamente perfectos, cumplir toda la ley, pero la ley no la ha podido cumplir nadie. El único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera que cumple 9 mandamientos o 629 y le falta uno, se hace transgresor de toda la ley. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón gratitud hacia Dios por la gracia que Él nos ha concedido. La gracia es un atributo de Dios. Y escúcheme. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, encontramos nosotros algo muy maravilloso. La gracia es un atributo de Dios. ¿Y qué leemos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, el 10. El Dios de toda gracia. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios es un atributo de Él. Y Él ha querido como compartir de esa gracia. Y nosotros tenemos que darle gloria al Señor, porque
Él es el Dios de toda gracia. Vamos a mirar, hermanos, que es un favor inmerecido. Oseas capítulo 14, verso 4. Libro del profeta Oseas. Capítulo 10, verso 4 dice: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. 14:4, perdón. Aunque este también aplica. Pero 14:4 dice entonces: yo sanaré su rebelión. Eso se refiere a la gracia de Dios, a la bondad de Dios. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nosotros éramos merecedores, era de la ira y del castigo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y eso era lo que nos esperaba. Pero mire qué gracia tan maravillosa. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Alabanzas al Señor. Nosotros encontramos, hermanos, al Dios de toda gracia, manifestando su bondad para con nosotros. Y encontramos en la Biblia la mención usual, la mención más dada en la Biblia es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hechos capítulo 14, verso 26. Ahí menciona la gracia de Dios. Y leemos: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados ¿a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando ellos iban a salir a predicar la palabra, fueron encomendados ¿a qué? A la gracia de Dios. ¿Por qué a la gracia de Dios? Porque ellos iban a predicar el evangelio de la gracia. Escuchen, Hechos 20, 24. ¿Qué dice? El evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Porque dice la Escritura en San Mateo 10:8: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y me llama la atención de manera especial este texto. El verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Haciendo un paralelo entre estos dos textos de Hechos que acabamos de leer, 20-24, nos dice entonces que es el evangelio de la gracia. Cuando habla del evangelio de la gracia es que a nosotros no nos cuesta nada, pero que sí tuvo que pagarse un precio. Como cuando alguien invita a un amigo al almacén y entonces lo pone a escoger una camisa, y una vez que la escoge, entonces colóquese esta camisa. Él no tiene que pagarla, pero el que la invita se acerca a la caja, pasa su tarjeta o paga en efectivo, y entonces
No que la camisa no cueste, claro que cuesta, sino que Él no la tuvo que pagar. Eso pasa con la salvación para nuestras vidas. No que no valga, no que no tenga precio, sino que nosotros no la tuvimos que pagar, sino que la pagó el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Y que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien pagó por gracia lo que nosotros teníamos que pagar. La paga del pecado es la muerte. Y como todos hemos pecado, todos merecíamos la muerte. La muerte. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. La muerte era lo que merecíamos todos, la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y quién aquí no ha cometido pecado? Todos, 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 absolutamente hemos cometido pecado. Todos absolutamente estábamos sentenciados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, la muerte, la muerte es la paga del pecado. Pero he aquí entonces a la adversa la gracia de Dios manifestada, la dádiva de Dios para vida eterna, el regalo de Dios por gracia. Entonces nosotros estábamos sentenciados a la muerte por la ley, por la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces nosotros no tuvimos que pagar, pero sí alguien pagó por nosotros con la muerte, con la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer hoy, que es la gracia de Dios. Como quien está sentado en la silla ahí, y entonces está sentenciado a la muerte, y solamente falta que le opriman aquí el interruptor porque lo van a electrocutar. ¿Cuál es el último deseo? Hable una frase, un saludo a la familia, lo demás, porque va a ser muerto, está sentenciado a la muerte. Pero hubo alguien que le dijo: un momento, por favor, no le hagan nada a este. Yo voy a pagar en su lugar. ¿Eres libre? Yo pago por ti. Y fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Tomó el lugar nuestro. Y por eso estamos aquí hoy, para adorar su nombre con gratitud. Así que aquí no hay ninguno, no debe existir aquí ninguno que sea pretencioso y pensar que está aquí porque merece. Nosotros no merecemos nada para estar aquí, por ser pecadores. Nada, absolutamente nada. No, es que yo he hecho, es que yo he vivido, es que yo he sufrido. Pues no, señor. No es por el sufrimiento, ni porque andemos de rodillas, ni porque de nuestro cuerpo salga sangre. Escúcheme, por favor. Ni porque del cuerpo salga sangre, porque, hermano, la sangre nuestra no sirve ni para quitar una mentira. Trate de escucharme y coger la idea de lo que le quiero compartir. ¿Les parece? Se ponga a leer la Biblia ahora. Eso lo debe hacer en la casa, leer los 4 capítulos. Ahora escuche, porque dice la Biblia: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Además, la fe viene es por oír la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús, mi Salvador. Aquí no debe existir ningún pretencioso creyendo que es que usted se la ganó. Es que si yo le he luchado, me he puesto la camiseta, yo me la gané. Mentiras.
Y eso es un mensaje diabólico de la religión católica, diciéndole a la gente de la salvación por obras: si usted presta un gajo de cebolla, si usted comparte la alacena, si usted, entonces eso es por obras. Pero la Biblia dice claramente que no por obras, para que nadie se gloríe. Y si fuera por obras, los que se salvarían serían más que todo, los que tendrían la opción serían los ricos, porque ellos podrían hacer entonces obras. Pero la Biblia dice que antes ellos endurecen el corazón quizá, y los manda la Biblia que sean ricos pero en buenas obras. Así que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia del Señor dada para salvación. Aquí nosotros no somos salvos ni por un gajo de cebolla, ni por hacer absolutamente nada, ni por comprarle el vestido nuevo, ni por... Esos son deberes cristianos que vienen como resultado de una vida nueva en Cristo. Entonces el Señor nos enseña la generosidad, nos enseña a compartir, nos enseña a dar, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero son deberes cristianos, no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos y ahora queremos compartir bendición, queremos ser bendición, no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos. ¿Les parece, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Estamos hablando entonces en Hechos 20:24 del Evangelio de la gracia. Al Señor no hay que pagarle por una sanidad. Al Señor no hay que pagarle para que conteste una petición. Sencillamente nosotros hacemos lo que el Señor nos manda y Dios compromete su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Son las señales los que nos siguen a nosotros. No nosotros seguir señales. Son las señales las que nos siguen a nosotros. No se ponga a seguir señales que están sanando por acá, que esas señales se tienen que dar entre nosotros. Que traiga aquí 50,000 y toque la vara de Aarón. Que traiga aquí 100,000 y entonces lleva agüita del río Jordán que está bendecida. Que pague aquí 200,000 y entonces se lleva un pedacito de la cruz de Cristo para el amuleto y la buena suerte. Mentiras del diablo. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, la gracia de Dios no es para unos pocos, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. Colosenses 1:6. La gracia de Dios extendida a todo el mundo, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Señor mandó que se debe predicar este evangelio en todo el mundo. Y esta gracia tiene que ir hasta el rincón último de este mundo, de esta tierra. La gracia de Dios en verdad, que va hasta todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria al Señor. La gracia de Dios manifestada para salvación. Tito 2:11 y 12. La gracia de Dios manifestada para salvación. El regalo de Dios para salvación. La bondad de Dios para salvación. Y leemos: porque la gracia de Dios, no por obras, ¿verdad?
Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios manifestada a todos los hombres. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Y por qué? ¿O cómo explica usted que le ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Cómo explica usted, hermano, que lo ha alcanzado la gracia de Dios? ¿Usted siente ahí la salvación en su alma? ¿Usted siente que si el Señor viene ahora, se va con Él para el cielo? ¿Usted siente que si se muere ahora, usted se muere en paz porque va con Dios para el cielo? Esa es la gracia de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La gracia de Dios, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia es un favor inmerecido. Una ocasión, una hermana se bautizó. Escúcheme esto. Y ojalá no se me duerma, por favor, me hace dar como tristeza. No se duerma. Una hermana se bautizó, duró unos días asistiendo al culto y no volvió. Y entonces yo orando por ella, hablé con ella al comienzo, después no me respondió más. La fui a visitar a su apartamento, no la encontré, en fin, Señor, bendígala. Y un día, estando yo en la estación de gasolina, en la bomba, llegó ella. Ay, hermana, Dios la bendiga, le he pensado, hemos estado orando en la iglesia, le hemos extrañado. Y ella entonces dijo: no, es que me estoy dando la vida que me merezco. Y yo sentí, no, pero no está diciendo es nada que pueda ella entender, está diciendo palabras necias. Y yo le digo: no, pero piense bien lo que está diciendo. Piense bien lo que está diciendo, que está dándose la vida que merece. ¿Sabe qué merecemos nosotros? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero es que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna. Aleluya. Hay una aplicación de la gracia que es también manifiesta en algunos pasajes de la Biblia a la virtud humana. Y entonces leemos, por ejemplo, en Proverbios 1:9, y entendamos eso, la gracia de Dios, el favor inmerecido, y ahora la gracia que es necesaria en la vida de una persona en un momento dado. Porque uno pide: Señor, dame tu gracia, que yo pueda hallar gracia, buena opinión, favor delante de ti. Señor, dame tu gracia también ante los hombres. Y entonces Proverbios 1:9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Se refiere ya como a la actitud del ser humano. Proverbios 3:22, apenas los vamos a leer. Dice: vida a tu alma y gracia a tu cuello. Otra vez, serán vida a tu alma
y gracia a tu cuello. Proverbios 22:11. Esto se refiere a la necesidad que la persona tiene de la gracia. Usted sabe que hay personas muy agraciadas para hablar, ¿sí o no? Y hay otras que no lo son. Hay unos que en lo que hablan se halla una gracia, se halla edificación, se halla ciencia, se halla conocimiento. Pero hay otros que parece que hablaran sandeces completamente, torpezas, insultos, blasfemias. Entonces aquí la gracia es actitud de la persona. El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El hablar, que nuestros labios se abran para hablar lo bueno, lo recto. Y el pasaje típico de Proverbios 31:30. Vana es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Y entonces aquí se refiere a otra cosa. Quiere entonces hablar muy bonito, caminar muy bonito, y todo eso sucede. Pero ¿qué dice? Vana es la gracia en ese sentido, que quiere mostrarse es por sus propias habilidades, por sus cualidades, por su belleza física. Pero nosotros vamos un poco más allá que esto. Y entonces dice, vana es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria al Señor Jesús. Para avanzar un poquito, quiero invitarlos para que leamos Deuteronomio 7, 6 y 7. Y vamos a avanzar leyendo unas 5 citas más, solo leyéndolas, que nos hablan precisamente de la gracia de Dios. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y eso se llama gracia, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El 8:14. Entonces nos dice, tenga cuidado, no sea que cuando prosperes y habites buenas casas en que habites y los haberes se aumenten, entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se olvide que esto es por gracia solamente, que esto es por el favor de Dios y no por obras, ni porque nosotros lo merezcamos. San Juan capítulo 1 verso 14. El Señor nos hace una declaración de su gracia muy grande, y que ojalá todos nosotros aquí ahora la tengamos en cuenta, y que desde el fondo del corazón salga una alabanza al Señor. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo, el Espíritu, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de regalos
de bondades, lleno de generosidad y de verdad. Hasta el 17, el 15 dice: Juan dio testimonio y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada para muerte, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso se lo tenemos que agradecer al Señor. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Toda la gloria y la honra para el Dios de toda gracia. Alabanzas a Jesús. Primera los Corintios 1:14. La gracia de Dios que os fue dada. Alabanzas al Señor. 1:4, perdón. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que nos fue dada. Segunda los Corintios 8:9, y me gusta este versículo de manera súper especial, y que ojalá nos lo aprendamos todos de memoria. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es esa gracia de nuestro Señor? Que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros éramos miserables, pobres, desnudos. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos sienten una riqueza grande en su vida? No me refiero a los billetes que tienen en el bolsillo. No me refiero a la cuenta del banco, ni a la casa, ni al carro. ¿Cuántos sienten una riqueza espiritual de una comunión plena con Dios? Alabanzas a Jesús. Efesios 4:7. La gracia que nos es dada conforme a la voluntad de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el favor, el regalo, conforme a la medida de nuestras obras. ¿Dije bien? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo.
que es otra cosa, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Primera Timoteo 1:14. Dice la palabra de Dios, hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Leámoslo todos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para su salvación. Las justificaciones de los hombres, cuando dicen es que yo hago esto, que voy a misa, que hago buenas obras, que yo soy buena gente, las justificaciones de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son como hojas de higuera que se caen, porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada para su salvación. Los seres humanos necesitamos de un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esa es la buena nueva para todo el pueblo. Os doy buenas nuevas que será para todo el pueblo. Y es que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, uno, no dos, ni tres, ni cuatro. Un Salvador, uno, que nos ha salvado a todos. Aquí estamos no por bonitos, aquí estamos no por buena gente, no, lo contrario. Si de decirnos las cosas que hicimos en algún tiempo se tratara, nos daría vergüenza. Pero escuche, hermano, por favor, escuche, hermana. Estamos aquí solo por la gracia del Señor, que ha sido manifestada en nuestra vida, no por obras, ni por sacrificios, ni por nada. Así que, hermanos, los invito a que estén de pies y a que recordemos que esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuche esto una vez más, para que todos adoremos al Señor por su gracia. Y aquel verbo fue hecho carne, San Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú eres el Cristo? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que nosotros demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni ninguno de los profetas? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Él el Dios de toda gracia. Gracia que hoy debemos abrazar todos. Los amigos que están aquí deben recibir a Cristo por fe, por gracia. Y quiero invitar a alguien que siente en su corazón recibir a Cristo hoy, que venga hasta aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. La gracia de Dios está dada para salvación.